UDP es más liviano Es más liviano. ¿Por qué? porque necesita menos control de flujo. Porque necesita menos controles. O sea, para ciertos servicios, en ese sentido, dentro de la capa de transporte, ¿sí? El UDP no busca o no custodia, ¿sí? La seguridad de la conexión. En contrapartida, TCP sí. Entonces tiene más controles. ¿Sí? De hecho, TCP, ¿con qué empezaba la comunicación? Saludo de tres vías. Tres vías, exactamente. Gracias, Roger. Con el saludo de tres vías. ¿Sí? Entonces, cada protocolo tenía sus características y cómo yo identifico o cómo direcciono elementos dentro de esos protocolos. Mediante El puerto. los puertos. Si hacemos la lógica que veníamos recorriendo, ¿sí? Teníamos las MAC address para capa de enlace, las direcciones IP para capa de red y los puertos para capa de transporte. Mientras viaja en la nube el paquete, ¿qué cambia? ¿Qué era lo que cambiaba? El Mac. El MAC. ¿El de la capa de transporte cambia o no cambia? Es más, el ve los elementos de la capa de transporte cuando llega al ruteador en este caso. Los elementos de la capa de transporte era el que tenía la IP. No. IP es un elemento de capa de red. Ok, ok. Si miramos la lógica desde aplicación y pensamos en un conjunto de cajas, se va encajonando de arriba para abajo. Entonces, de la capa de transporte, ¿sí? Los contenidos de la capa de transporte yo los introduzco en una caja dentro de la capa de red y así sucesivamente. Entonces pregunto, los ruteadores, o cambio mi pregunta, ¿qué elementos ven? A nivel de dirección estoy hablando. eh, dirección IP. ¿Ven o no ven macadres? Y sí, ven también. También ven, porque de hecho tienen que identificarse para ellos. Después ve la dirección IP, como decía Roger Base. Sí. Esa dirección IP, de hecho, ¿para qué la ven? Para saber a dónde tirar el paquete. Para saber, de acuerdo al algoritmo de enrutamiento, dónde direccionar, me gusta más que tirar, el paquete. ¿Sí? ¿Y capa de transporte le interesa? Ustedes ya hicieron topología, trabajaron con ruteadores, en algún momento tocaron puertos.
¿Qué dicen? En primera instancia no. ¿Por qué digo en primera instancia? ¿El puerto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el puerto de la capa de transporte? ¿Qué me permite? No te permite, profe, conectarte al ISP. No. El ISP es un problema de la realidad de ruteamiento otra vez. Entonces un problema de capa 3. Entonces el ISP simplemente lo que, no sé si simplemente, pero lo que tiene es una dirección IP destino, que en tu caso es tu ruta por defecto, donde todo tu tráfico va a salir hacia ahí. ¿Sí? Pero el puerto de la capa de transporte, ¿a qué te permite conectarte? Y a un servicio. A un servicio o una aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué al ruteador le interesaría ver los puertos? Hoy en día, con el crecimiento masivo de Internet, ha habido un incremento masivo también en el tráfico y en el uso de recursos y también desde el lado negativo de ataques. ¿Sí? Entonces, normalmente uno controla a qué servicios se puede conectar. Entonces, la forma de identificar los servicios en los ruteadores para permitir o no permitir el tráfico viene muy dado por los números de puerto. Ejemplo, si yo tengo un servidor web, solamente quiero que a ese servidor, que es identificado por una dirección IP, se puedan conectar al puerto 80, por ejemplo. Entonces, el ruteador en ese caso sí tiene que ver puerto para permitir o no tráfico saliente hacia ese destino. ¿Se entiende? Si no, repito o sigo. ¿Puedes repetir, profe? ¿Prefieren que dibuje? Espérenme un segundito. Sí, se puede decir, profe. Sí. Un segundito. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla acá. Y acá voy a poner... Ya. Me voy a dar... ¿Qué ocurre? El ruteador pasa de una interfaz a otra. Para esto, verifica... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve, profe. Ok. Para esto verifican la tabla de ruteamiento y de acuerdo a eso decide por qué interfaz salir. ¿Sabe qué hace? Le mueve la cola gorda. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Llega otro ruteador y finalmente tengo equipos, llámense servidores. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El tráfico acá es un tráfico de capa de red, ¿sí? No debería estar preocupado de ver elementos
que vayan más allá del tráfico IP. Ahora, en el saliente o en el entrante a un equipo, normalmente, aparte de verificar la tabla de ruteo, yo suelo verificar a qué aplicaciones va el tráfico. ¿Sí? Y esas aplicaciones, para entender a qué va, la identifico por medio del puerto. Entonces, podría ocurrir que en este ruteador yo controle el puerto que él va a permitir que pase de un lugar a otro. Si acá tengo un servicio web, ¿sí? Acá tengo un servicio web, yo estoy hablando al puerto 80. Entonces, yo acá puedo tener una regla en mi ruteador que diga que solo el tráfico cuyo destino sea 80 pueda pasar a esta máquina. Entonces, en ese caso únicamente el ruteador tiene sentido que verifique los datos de la capa de transporte. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, Sí. puerto del router y puerto, ahí cuando te refieres al servicio, ¿es lo mismo? No. El puerto del router es una interfaz del router. En la expresión que usé, sí, pero quiero aclarar nomás. Yo puedo decir puerto muchas veces se usa para hablar de la interfaz del router. Eso lo vamos a llamar interfaz. En el caso que me estoy refiriendo ahora, cuando llega el paquete al ruteador, el ruteador verifica el IP para saber el destino. Si tiene un firewall activo, el firewall verifica el puerto, pero no el puerto del router como tal, el puerto destino de capa 4, la dirección puerto, ¿sí? Para verificar si ese tráfico está permitido o no. Mejor, Eric, me parece que me habías preguntado tú. ¿Se entiende mejor o confundí? Sí, sí, mejor. Voy a llamar la interfaz ahora. Okay. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consulta hasta ahí, sigo. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Sí, profe. Voy a cancelar esta, dejar de compartir acá. Y ahora espérenme que tengo que empezar a compartir acá. Ok. Sigo. ¿Qué es la congestión de red? ¿Sí? Básicamente, ¿qué entienden ustedes como congestión de red? Como que está saturado. De hecho, esa es la experiencia que tenemos. ¿Sí? Les doy un ejemplo sencillo. En mi casa, yo cuando vamos a salir, activo mis cámaras. Cuando estoy dentro de la casa, no. Porque normalmente cuando la activo, la red se vuelve muy lenta. ¿Sí? Por motivos diversos, digamos, ¿no? Entonces uno tiene una percepción de bajo rendimiento. Entonces, básicamente tengo la idea de que hay demasiadas fuentes, ¿sí?, que están intentando enviar tráfico.
¿sí? Entonces la red no tiene la capacidad de manejarlo. Cuando hablo de la red, ¿a quién me estoy refiriendo? Solo al router. ¿Se entiende? O sea, finalmente si hablo de todo el conjunto, también impacta de una u otra manera los switches, ciertamente. ¿Ok? En contrapartida, entonces ese es el tráfico que pasa a través de la red. ¿Sí? ¿Qué era el throughput? La cantidad de paquetes enviados versus la cantidad de paquetes que llegan bien. Totalmente, o sea, es la cantidad máxima de bits que finalmente yo puedo transmitir. ¿Sí? Entonces, el control de flujo en contrapartida viene relacionado con lo que el receptor tiene capacidad de manejar, que es independiente a la capacidad de la red que se puede gestionar. Entonces puede haber congestión aunque todos los receptores sean capaces de aceptar el tráfico que se está enviando. ¿Qué quiere decir pérdida de paquetes? ¿Puede ser un paquete que no llegó a destino? Paquetes que no llegan a destino. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esos paquetes que no llegan a destinos? Empezás a tener conjuntos gigantes o no gigantes, dependiendo de la congestión, de retransmisiones. ¿Sí? O, en contrapartida, el paquete en vez de irse rápido se va lentamente. ¿Sí? Entonces, parece que nunca va a llegar a destino. ¿Y qué les parece que ocurre con el destino? El destino está a la espera de la llegada de los paquetes, ¿sí o no? ¿Le importa ese tiempo de espera o no? Creo que sí tiene en cuenta, o sea, tiene un tiempo de espera para recibir los paquetes. Claro, y bueno, ¿y qué pasa cuando le llega el paquete? Dependiendo si este TCP o UDP, ¿qué ocurre? Debería enviar una confirmación. Sí. Si nunca llega la confirmación, ¿qué hace el receptor? Vuelve a enviar el paquete. Claro. Entonces, básicamente, tengo efectos producto de estas congestiones que vienen con las pérdidas de paquetes, tiempo de espera elevado en la recepción, ¿sí? Que en la red se visualiza, pero también en la práctica de la vida cotidiana no sucede, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, a un modo práctico, yo me suelo ir a Alto los fines de semana, ¿sí? Normalmente salíamos con mi señora de regreso el domingo a las 3:30 de la tarde. Si salíamos a las 4:30, podía llegar a las 7:30 de la noche a Asunción. No sé si ya tomaron la ruta, pero si ya hicieron esa experiencia, pero es desesperante la lentitud, como parece que nunca uno va a llegar a destino. ¿Sí? Este fin de semana hice al revés, salí a las 8 de la noche. Mentira, 7:30. ¿Sí? Y llegué en 1 hora. ¿Sí? Exagerando un poco, ¿no? No es que venía tan como loco, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el efecto que uno puede vivir en una práctica de saturación, donde parece que nunca llega, todo se vuelve lento, la red tiene el mismo efecto porque finalmente está haciendo circular información, ¿no? Entonces hay un mundo ideal, ¿no? De a partir del tráfico ofrecido y la cantidad máxima de bits que puedo transmitir, ¿sí? Donde yo podría
tener una tasa de transferencia ideal en este proceso. ¿Y cuál es ese mundo? Que todo lo que deseo transmitir llega a destino. Entonces, tengo algo para transmitir, llega. ¿Sí? Tengo suficiente capacidad de transmisión en el medio, ¿sí? Y satisface toda la necesidad que tengo de emisión de tráfico. Pero en la realidad, acá surgen los problemas de la incapacidad que puedo tener de gestionar cuando en la realidad estoy transmitiendo información. Entonces, ciertamente, ¿qué era el ancho de banda? Viendo la definición de RD1, digamos. Retrocediendo un poco en el tiempo. Nadie recuerda, se los voy a dar como tarea a la casa. No, era la capacidad para transmitir datos, creo. Estás teniendo una capacidad de transmisión, ciertamente, digamos, ¿no? Que viene dado por la frecuencia, ¿sí? O por la capacidad de frecuencia a transmitirse, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ocurre, ¿sí? Es que en el mundo ideal yo transmito, de hecho en estos 45 grados, todo lo que quiero, ¿sí? Sin inconvenientes. Tengo una tasa de paquetes útiles que llegan al receptor, ¿sí? Un caudal útil también se le dice, ¿sí? Ahora, cuando supero, ¿sí?, esta capacidad máxima del canal, ¿sí?, este throughput limitado, ¿sí?, básicamente entro en un estado en el cual empiezo a colapsar y no tengo más capacidad de transmisión y la caída es exponencial hacia abajo. O sea, ¿por qué? Porque acá empieza un montón de retransmisiones, etcétera, que hace que inclusive el canal se incremente, ¿sí?, en su nivel de congestión. Piensen que esto es tan importante porque la gente que trabaja en infraestructura normalmente contrata enlaces o calidad de enlaces, ¿sí? Yo cuando entré en la universidad, el enlace que teníamos de internet era de 64 kbps, para que entiendan más o menos la lógica, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con estos canales? Que en la medida en que pasa el tiempo siempre se empieza a saturar. ¿Qué quiere decir? Que no hay la capacidad suficiente de entregar los paquetes deseados. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la sensación de navegación empieza a ser lenta. Digo navegación como una primera herramienta visible, digamos, ¿no? Y si empiezo a hacer pruebas, empiezo a tener pérdidas de paquetes. Es como decir, estás en la ruta congestionada y de repente entra un auto más que trata de meterse, ¿sí? Entonces, evidentemente, se va enlenteciendo y va generando, en el caso de las redes, pérdidas de paquete. De hecho, existen herramientas
de ping que básicamente tratan de entender cómo está la calidad del enlace. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno hace? Uno le pide al proveedor que libere totalmente la capacidad del canal. Entonces tienes una cantidad máxima de bits que la incrementas para ver hasta dónde llega tu tráfico. ¿Sí? Porque no quieres entrar en este colapso por congestión, porque el colapso por congestión hace automáticamente que empieces a perder, ¿sí? Sustancialmente tus tasas de transferencia. ¿Sí? Entonces, a partir de esa liberación de tu capacidad, puedes ver hasta dónde llegas en tus tasas de transferencia. ¿Sí? Porque tu respuesta deseada nunca debería ser tangencial a la capacidad máxima permitida. ¿Alguna consulta o comentario en esta línea? ¿Se entendió? Entonces, el efecto claro es que en la medida en que surge la congestión, o mientras más equipos transmiten, básicamente menos paquetes llegan a destino. Entonces, tu meta es evitar toda posibilidad de congestión. ¿Cómo les parece que uno evita la posibilidad de congestión? Diagnóstico, o sea, hay que observar el tráfico para poder predecir cuándo va a ocurrir y ya tomar antes medidas para que ocurran. Usaste una palabra muy clave, Roger, que es diagnóstico. Ciertamente. El diagnóstico te permite tener diferentes visibilidades. Uno, a nivel de equipos. La capacidad de procesamiento que estás teniendo, que lo vamos a decir un poquito más adelante. ¿Sí? Llámese procesador, llámese memoria, ¿sí? ¿Cómo están los recursos que el equipo tiene? Nos pasó en un lugar que su router de borde, su memoria normalmente estaba entre 90 y 95% de saturación, ¿sí? Su uso de procesador. Entonces era un signo claro de que ese equipo tenía que ser sustituido por uno de mayor capacidad. Siguiente, la capacidad de tu enlace. ¿Cuánto tráfico estás generando y qué capacidad tenés en el medio? ¿Sí? Siguiente idea. Profe, ¿podría limitar también la capacidad del canal para tener un margen? La capacidad del canal, ciertamente no es lo mismo tener un enlace de fibra que un enlace inalámbrico. ¿Sí? O sea, yo me refería, profe, a limitar el uso que le das, o sea, no llevarle al máximo. Perfecto. Limitar y controlar, ya sea por estaciones, que las identificas por IP, o ya sea por servicio. ¿Sí? Empezar un traffic shaping donde básicamente controlas cuánto reservas ductos del canal. ¿Se entiende eso? Y siendo un poco más drástico, que era lo que me pasaba cuando tenía un enlace 64K, lo que tenía que hacer era restringir, que era el caso extremo, los sitios de navegación. Porque si dejaba liberado las transmisiones de video, etcétera, o las descargas, era mucho más fácil saturar el canal
y perder posibilidades para la gente que hace investigación, entre otros. ¿Algún comentario más sobre esto? Entonces, el control de flujo y el control de congestión no son lo mismo. Control de flujo se preocupa de que un emisor rápido no sature un receptor lento. El control de congestión, su función es tratar de evitar que se sobrecargue la red. De hecho, es una tarea de la capa de transporte, el control de flujo. ¿Sí? Para evitar el problema de congestión, es responsabilidad de capa de transporte, controla el tráfico que envía a la capa de red. A la red, perdón, no a la capa de red. Capa de red, la congestión ocurre en los enrutadores. Entonces, de vuelta, ¿sí? Elementos claves. La asignación de ancho de banda, ¿sí? Ya sea por servicio, ya sea por estaciones de trabajo, ¿sí? Ya sea por segmentos. Por eso, y acá es sumamente importante el concepto de VLAN, porque también muchas veces uno regula el ancho de banda por VLAN. Entonces las redes de los directores tienen mayor enlace que las redes de los cajeros. De hecho, puede ser que los cajeros ni siquiera necesiten darle red, ¿sí? O en el caso de la universidad debería haber una preferencia a la red de los estudiantes, ¿sí? Pero también un control para entender el tipo de tráfico que los estudiantes pueden usar, porque no tiene sentido darles libertad para jugar, ¿sí? Online, ¿sí? Y perder a aquellos estudiantes que necesitan hacer investigación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por un lado, se trata de encontrar una buena asignación de ancho de banda a la entidad de transporte que utiliza la red. No es correcto pensar que si hay 100 megabits por segundo, 5 entidades de transporte deben recibir 20 megabits cada una, porque de hecho el tráfico es en ráfagas, es decir, que los paquetes son de longitud variable y se generan en instantes de tiempo aleatorio. Es decir, es difícil especificar una tasa media, ya que varía de acuerdo a la duración del periodo de promediado. Entonces, para estimar los requisitos de la red de comunicaciones, el patrón de tráfico de la red y el no generado por la aplicación, el factor que debe considerarse. Por eso, en las grandes infraestructuras, ni siquiera en las grandes, también en las chicas, es sumamente importante tener un control del tráfico que estás pudiendo gestionar. ¿Sí? Entonces, en las casas es normal usar herramientas como Speedtest o Fast, que te aseguran que tu proveedor de internet te está dando lo que te dice dar. A mí ya me pasó más de una vez, ni siquiera una vez, que por algún motivo en casa se me dejó de dar el enlace que tenía, llamaba por teléfono, tocaban algo en mi equipo y automáticamente se ponía el enlace correcto. En las infraestructuras grandes existe lo que se llama el NOC, que es el Centro de Operaciones de Red, que justamente está monitoreando los tráficos entrantes y salientes para medir los patrones de tráfico asociados a clientes, servicios, etc. Porque detrás de eso hay mucha lectura. Lectura de, ejemplo, si de repente un servidor que tenía un tráfico de 10 megabits y aumenta a, no sé, 80 megabits, puede ser que alguien haya hecho una intrusión o un hackeo en el servidor y está haciendo tráfico innecesario, ejemplo, ¿no? O me pasó cuando teníamos Copaco como proveedor que me habilitaron ellos una herramienta de monitoreo. Y yo veía que con ellos tenía, no me acuerdo el enlace a aquel entonces, pero pónganle
no me acuerdo, póngale 5 megabits, por dar un ejemplo nomás. Y en mi diagrama de mi router de borde, de mi lado, me decía que era 3. Entonces, después de casi 4 días de pelea, ¿sí? Por alguna cosa mágica, mi diagrama se normalizó y se igualó al diagrama de Copaco. Entonces, en ese caso me estaban dando menos del tráfico que yo tenía contratado. Eso no quiere decir que yo haya tenido congestión, ¿sí? Eso simplemente quiere decir de que tenía un ducto más chico y que a lo mejor en ese momento igual era suficiente, pero no era lo que yo estaba pagando. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Se está entendiendo o se pierden cuando hablo mucho? Se entiende, profe. Ok, sigo. Entonces, retomando, causas propias de esta congestión. ¿Sí? Por un lado, la memoria insuficiente de los conmutadores, ¿sí? O de los switches, digamos, ¿no? Porque los paquetes se reciben demasiado deprisa para ser procesados, entonces tienen buffers, memorias que se llenan, ¿sí? Entonces puede ser que la memoria de salida hayan demasiados paquetes esperando ser atendidos, entonces se llena la memoria de salida, ¿sí? Entonces, tamaño de buffer insuficientes pueden incidir en el rendimiento de tu red. Insuficiente CPU en los nodos. Piensen lo que significa el procesamiento de cada paquete que llega, ¿sí? Él tiene que recibir la trama, eliminar las cabeceras de la trama, mirar la dirección IP destino, otra vez negociar si hay necesidad o no de fragmentar el paquete, otra vez si un algoritmo de ruteo dinámico, ir haciendo todo el procesamiento para el necesario para definir los mejores caminos. Después de eso, una vez que define el destino, tiene que reconstruir la trama, ¿sí? Y con esa nueva trama tirarla por la boca de salida. Eso es por cada paquete que recibe. Peor aún, si yo a mi ruteador le hago tener funciones extras, ejemplo, lo que les había mostrado hace rato, controlar puertos. Ejemplo, hacer controles de control de ancho de banda. Ejemplo, le pongo antivirus. Ejemplo, le pongo herramientas de prevención de intrusiones, que cada vez son más necesarias. Cada tarea nueva que va más allá de la lógica propia del equipo de borde requiere más CPU. De hecho, nos pasó, por ejemplo, ahora con la pandemia, que de 0 VPNs habilitadas, en 2 semanas habilitamos, no sé, 200, 150. Y por último, velocidad insuficiente en las líneas. Que puede ser porque el enlace que tengo contratado no es suficiente o puede ser por una restricción propia del medio. Ya sea por la capacidad o por los parámetros inclusive. ¿Sí? No sé si les conté el caso de que por algún motivo uno de los ruteadores se puso en half duplex en vez de full duplex. ¿Sí? Entonces se volvió imposible la navegación y nadie entendía lo que pasaba. ¿Sí? Eso costó descubrir hasta que se miró porque se culpó el medio, la velocidad del medio, se le culpó al ruteador pensando que estaba saturado, no había saturación en primera instancia, no visible, se le culpó al ISP, ¿sí? Y finalmente se encontró que un router intermedio, que justo lo administraba una empresa externa, por algún motivo se le puso la interfaz en half duplex y eso era el motivo de la congestión, digamos. Sigo. Entonces, dentro de la solución de congestión a nivel de enlace,
Por un lado, temporizadores y políticas de retransmisión. Yo había dicho que uno de los grandes problemas de la congestión y que hace que esto decaiga tan sustancialmente es que empiezan las retransmisiones. Entonces tiene que ser claro cuánto tiempo espero, cuándo los temporizadores agotan su cuenta, ¿sí? Para ver los paquetes que serán retransmitidos, ver si el tiempo es muy pequeño, habrá gran cantidad de transmisiones, si es grande habrá menos congestión, pero el retardo medio aumentará, ¿sí? En la práctica real nunca escuché un caso en que se toquen temporizadores, ¿sí? Pero esa es mi experiencia. Entonces se asume que viene TCP/IP adecuadamente ya madurado los tiempos necesarios de los temporizadores y sus políticas de retransmisión. Políticas de descartes, ¿sí? Donde en vez de estar... la política de descarte básicamente es descarte y almacenamiento de paquetes que llegan fuera de orden. Entonces el rechazo puede ser simple, ¿sí? Si yo descarto paquetes, eso origina retransmisiones, ¿sí? Entonces, como los paquetes llegan fuera de orden y los identifico, ¿gracias a qué identificar los paquetes? A un número de secuencia para poder ordenarlos. Entonces, en la realidad, las retransmisiones se busca que sea no de toda la información, sino sea solamente de aquellos paquetes descartados, ¿sí? Políticas de asentimiento, ¿sí? Que es la idea del piggybacking, ¿sí? De manera a reducir el tráfico. Políticas de control de flujo, ¿sí? Parando una fuente que vierte mucho tráfico podemos reducir el riesgo de congestión, ¿sí? En una red grande basta una máquina, perdón la palabra que se me ocurre ahora, descontrolada para generar saturación en la red. Una máquina. Claro, si tu red es de 100 megabits por segundo, es más fácil detectarle. Si tu red es gigabit, ya te cuesta un poco más. Y si tu red es de 10 gigabits por segundo, que todavía no es tan común dentro de las LAN, ciertamente es mucho más difícil identificar una máquina que está generando mucho tráfico. Pero de vuelta, esto viene acompañado de un montón de herramientas que se encargan de identificar o individualizar tráficos, aplicaciones consumidoras de tráfico, etc. Consulta, comentario. Sigo. Entonces, por un lado, circuitos virtuales frente a datagramas. Entonces, muchos algoritmos de control de congestión funcionan solamente en modo circuito virtual. El circuito virtual ya me permite reservar el ducto. Y reservar el ducto significa muchos parámetros detrás de eso, inclusive ancho de banda. Políticas de cola para los ruteadores, ¿sí? Una cola por línea de entrada, una cola por línea de salida, o ambos, digamos, ¿no? Entonces uno puede jugar en el orden en que los paquetes son procesados, dando más prioridad a los paquetes de control que contienen información útil desde el punto de vista de la congestión, ¿sí? O sea, el ruteador evidentemente acá es un actor clave en todo este proceso y su capacidad de procesamiento y organización de lo que va recibiendo. Políticas de descarte de paquete, entonces la capacidad de elegir correctamente los paquetes descartados. Algoritmos de enrutamiento, ¿sí?
de manera a lograr balanceos de tráfico en el caso en que tenga más de una línea de red. Tiempo de vida de los paquetes. ¿Sí? Básicamente, ¿qué decíamos del tiempo de vida de los paquetes? ¿Qué era el tiempo de vida de los paquetes? Eso fue lo primero que mencionaste con relación a la congestión, profe, el tiempo que se le da para que muera y no esté rebotando en la red, por siempre. Exactamente, el tiempo de vida que se le da para que muera y no esté circulando innecesariamente un paquete. ¿Sí? Entonces, finalmente, son paquetes basura que están generando tráfico, ¿sí? Y están afectando a tu capacidad máxima de tu medio, de tu canal. Entonces, a nivel de red, nos concentramos en circuitos virtuales frente a datagramas, políticas de tratamiento de lo que él recibe, la capacidad de descartar paquetes. Entonces, no dejo que circulen paquetes que no van a ninguna parte. El arte de los algoritmos de enrutamiento, ¿sí? O la capacidad de balanceo de carga para distribución que hubiese necesidad, el tiempo de vida de los paquetes de hecho, tiene que ver con el descarte para ir eliminando. En contrapartida, a nivel de transporte, ¿sí? Diseño de temporizador y políticas de retransmisión, ¿sí? Teniendo en cuenta que un tiempo muy pequeño puede generar gran cantidad de retransmisiones, en contrapartida un tiempo muy grande genera retardos innecesarios, ¿sí? Como tal, digamos, ¿no? Políticas de descarte y almacenamiento de vuelta de paquetes que llegan fuera de orden, ¿sí? Entonces, es un rechazo selectivo, entonces eso obliga a retransmisiones selectivas también, por ende hay que tener la capacidad de ordenar. De vuelta al tema del piggybacking, como habíamos dicho, políticas de control de flujo. Entonces, a gente que genera demasiado tráfico, es como a nivel de capa de transporte se le dice que disminuya sus tasas de transferencia. Y es análogo al nivel de enlace, digamos, en este sentido, la lógica propia de capa de transporte. Cuando hablábamos, ¿consulta hasta ahí? Cuando hablamos de los algoritmos de descarte de paquetes, porque de hecho lo que ocurre es si el ruteador se empieza a saturar quiere decir no solo en los consumos, sino en sus buffers. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el que llega no puede entrar, entonces se elimina. ¿Sí? Entonces, y la eliminación es un descarte inmediato. ¿Sí? Entonces, es claro tener capacidades suficientes en los buffers, tanto de entrada como salida, para que justamente tener una lógica de gestión adecuada para mitigar o disminuir la posibilidad de saturación en estos buffers. En lo que significa de paquetes reguladores, el paquete regulador se le llama shock packet, se hace en bucle cerrado, asocia un peso a cada línea que cambia con el tiempo. Si el peso supera un cierto umbral, se pone la línea en estado de alerta y se considera que puede haber congestión. Si pasa un determinado tiempo sin recibir notificaciones, se vuelve a subir el flujo que puede causar el origen. ¿Sí? Esta idea de umbrales en los ruteadores se utiliza bastante a nivel de puertos. Entonces eres capaz de entender si un puerto determinado, llegando a un umbral, está a punto de colapsar o entrar en estado de congestión, digamos, ¿no?
Porque básicamente cuando pase el umbral, lo que ocurre es que empieza este proceso de descarte de paquetes. El mecanismo de traffic shaping es básicamente la idea de regular las tasas, ¿sí? Conforme al tráfico que una fuente puede inyectar a la red. Entonces, si se tiene una ráfaga lista para transmitir, el sistema obliga a no transmitir todo seguido, conforme el tráfico asignado, entonces requiere un acuerdo entre el proveedor y el cliente. Entonces el proveedor garantiza que se cursa el tráfico si se transmite en una tasa determinada y tira el tráfico si se supera. Entonces un regulador, ¿sí? En la práctica real, estos controles de tráfico se suelen usar mucho, ya sea por aplicaciones, ya sea por redes, ya sea por estaciones de trabajo en general, digamos. La regulación de la tasa de envío, ¿sí? Consulta hasta ahí. O sea, acá el problema es que básicamente es claramente limitar o eliminar cualquier capacidad de congestión, evitarla toda la posibilidad. Para esto entender todos los actores que actúan detrás de ello, ya sea a nivel de red, ya sea a nivel de transporte. Esta capacidad de eliminar la congestión viene directamente asociada, ¿sí? A la necesidad de eliminar lo más posible las retransmisiones, ¿sí? Y los timeout de los paquetes. Porque una vez que empiezo a generar congestión, mientras más quiero transmitir, básicamente menos paquetes llegarán al destino, digamos, ¿no? ¿Comentarios, consultas hasta ahí? Básicamente, dentro... ¿Me están siguiendo o se me durmieron? Sí, profe, se entiende. Ok. Dentro de la regulación de la tasa de envío, ¿sí? Básicamente existe el algoritmo Leaky Bucket o cubo agujereado, ¿sí? Que tiene la imagen del bidón que se va llenando con un caudal de agua determinado por un líquido, ¿sí? Y que sale por un caudal menor. Entonces, básicamente, si demasiado rápido lleno el bidón, ¿sí? Va a terminar desbordándose. Entonces, la misma idea que ocurre dentro de la red, porque si ustedes piensan en este esquema, ¿sí? Este diagrama es normalmente el tráfico que yo tengo dentro de mi LAN hasta que llego a mi boca de salida, que es Internet. ¿Sí? Porque la capacidad de mi LAN hoy en día es de gigabit, la capacidad de mi Internet depende, va de 50 megabits a, no sé, 500. ¿Sí? Normalmente. Entonces, el emisor puede tener que reducir la velocidad por diferentes razones. Por un lado, control de flujo, cuando el receptor no es lo suficientemente rápido. ¿Sí? O sea, acá tengo mi receptor que tiene pequeña capacidad, entonces mi emisor, por más que abra toda la canilla, yo no voy a tener la capacidad de procesar todo. Y congestión cuando la red no es lo suficientemente rápida. Entonces él puede abrir para que salga el líquido, el fluido a cacharratas, ¿sí? Pero no voy a tener la capacidad de transportar todo, entonces el agua se va a empezar a desbordar. De vuelta a la necesidad entonces de regular las tasas de transmisión.
Y para esto es necesario el control o la regulación de la tasa de envío. Entonces, básicamente, cada host es conectado a la red por una interfaz que contiene un cubo agujereado, es decir, una cola finita. Si un frame llega al cubo, cuando está lleno, se le descarta. En este caso, el host solo puede poner un paquete en la red en cada intervalo, formando así un flujo uniforme. ¿Sí? Buscando de esta forma la regulación de las tasas de envío. ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? No, profe. Ok, espérenme un segundito. Espérenme un segundo, por favor. Les voy a habilitar. Si no hay consultas, les voy a habilitar en el Classroom. Espérenme que se me perdió. Donde quiero que lo hagan con un ejemplo, ¿sí? Y explicado en lo que queda de la clase y que me pongan la referencia, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre control de flujo y control de congestión? Explicar con un ejemplo y en qué capa se realiza cada uno claramente, ¿sí? Mientras voy llamando a la lista. Salvo que haya alguna consulta más. Entonces, en el Classroom le acabo de poner, no me pongan dos palabras, quiero un ejemplo donde describen el ejemplo, ya sea control a nivel de control de flujo, ya sea a nivel de control de congestión, diferenciando ambos. ¿Se entiende? Está en el Classroom, deberían de poder verlo ahora. Dale, profe. Mientras voy llamando a la lista.
Diego, ¿tienes alguna consulta o Diego nomás tu micrófono? Sin querer, profe. No te preocupes, Diego. Yo ya llamé la lista. Veo que hasta ahora entregó una persona. No vi todavía el tipo de respuesta que hizo. Cuando les pido un ejemplo, usen un ejemplo práctico. No me hagan una definición lo más formal por si acaso, ¿sí?
Profe, si entregamos ya vamos a salir. Si entregaron ya pueden salir, yo ya llamé la lista. Ok, profe. Hasta luego. Lo saqué de pantalla. Vale, cuídense. Chao, chao. Buen resto de semana, gente, para los que van saliendo. Profe, yo entré ya al trabajo. Yo creo que contaba hace rato cuando estaba llamando a lista. No sé si me pusiste presente. Sí, estás presente. Ah, dale, profe. Hablamos la próxima vez. Chao, chao. No, es que yo no llamé la lista, o sea, llamé la lista viendo los conectados. Eso es. Vale, chao, chao.